Mi papá me echó de la casa a los 17. Años después, supe que ni siquiera era mi verdadero padre. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada por la persona que se supone debía protegerte? Yo tenía 17 años cuando mi papá me echó de la casa como si fuera un perro callejero. No por drogarme, ni por robar, ni por golpear a nadie. No, me corrió por usar el internet. Quédate hasta el final. Y si algo en ti se rompe o se sana mientras la escuchas, dale like, comenta y suscríbete para más historias que sanan, aunque duelan, pero no cualquier internet. Su internet, uno que ni siquiera sabía que existía, hasta que dejé de serle útil. Vivíamos en un rancho en las afueras de Guanajuato, una casa vieja con grietas en las paredes y el techo que lloraba cada vez que llovía. Mi papá, don Elías, era de esos hombres duros, secos. Nunca supe si me quería o solo me aguantaba. Mi madrastra, Laura, tenía 10 años menos que él y 20 más de odio que cualquier persona que haya conocido. Y yo, bueno, yo me refugiaba en los videojuegos. Tenía una laptop viejita que me regaló mi abuela materna antes de morir, lo único que me quedaba de ella. No había internet en casa, así que un día, con permiso del vecino don Chepe, instalé un aparatito que extendía la señal desde su casa hasta mi cuarto. Apenas llegaba, pero con eso me bastaba. Pasaba horas ahí, no escapando del mundo, sino del infierno que era vivir bajo ese techo. Durante mi último año de prepa, falté más de 20 veces. Sí, lo sé, no era el mejor estudiante, pero no era un vago sin rumbo. Solo estaba perdido, y un día decidí dejar los juegos, por mí, no por ellos. Guardé la laptop por una semana, me concentré en estudiar, y hasta sentí orgullo. Entonces, cometí el error más grande de mi vida. Quise compartir ese logro con mi papá. Pa, dejé los juegos, ya llevo una semana limpio, le dije sonriendo. Él me miró con esos ojos fríos y respondió: ¿Qué juegos, imbécil? ¿Cómo jugabas sin internet? Me quedé callado. Dudé, pero algo en mí quería ser honesto. Por primera vez, conecté el internet de don Chepe, con su permiso. Solo lo usaba en mi cuarto, para la tarea. ¡Mentira! Pero él no tenía que saberlo todo. Y ahí fue cuando lo vi. Su rostro cambió. Se puso rojo, no por el engaño, sino por el control que había perdido. Dame la laptop. No mereces tener nada si eres un mentiroso. No, es de mi abuela. Me la dio ella. No tienes derecho. Claro que tengo derecho. Vives bajo mi techo, con mis reglas. No se lo di. La escondí en el viejo bocho azul que tenía abandonado en el patio. Pensé que se le pasaría el coraje, pero esa noche entró a mi cuarto, me gritó, me empujó, me tiró al suelo y luego me golpeó, como si fuera un ladrón, como si nunca hubiera sido su hijo. Dormí afuera, bajo la sombra del mezquite, con un costal como cobija. Al día siguiente, ya no era bienvenido. Me fui a casa de Ángel, mi mejor amigo, que vivía 3 ranchos más allá. Su mamá me recibió con los brazos abiertos. Aquí tienes un lugar, mijo, me dijo. Lloré por primera vez en mucho tiempo. Pasaron semanas, luego meses. Terminé la prepa desde allá, en paz, aunque con el corazón lleno de heridas. Un día, pasé por la casa cuando supe que no estaban. Quería recoger mis cosas. Todo ya estaba empacado. Cajitas bien ordenadas, ropa doblada, cuadernos viejos. Pero algo me llamó la atención. La computadora de mi papá estaba en el porche trasero, al lado de una antena. Estaba usando el internet, ese mismo internet que me corrió por usar. Y peor aún, sabía que lo hacía para ver cosas sucias. Siempre tuvo ese problema, aunque lo negara frente a Laura. Y fue entonces cuando lo vi, el aparatito, el extensor, el que yo había instalado. Lo tomé, lo guardé en mi mochila. Me fui sin hacer ruido. Él ni siquiera sabía que existía, pero su mundo virtual dependía de eso. Y lo mejor fue lo que pasó 8 meses después. Me llamó, por primera vez en todo ese tiempo. Oye, ¿tú qué sabes de esas cosas? ¿Sabes cómo arreglar el internet? Ahí fue cuando supe que por fin había tenido la última palabra. Y eso fue solo el comienzo. No podía creerlo. 8 meses sin una llamada, sin un mensaje, sin un ¿cómo estás? Ni siquiera cuando me gradué de la prepa. Y ahora, de pronto, su voz sonaba en el teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Tú sabes cómo arreglar el internet?, me preguntó, con ese tono seco que siempre usaba, como si la única cosa que importara fuera su bendita señal. Quise colgarle, pero algo en mí disfrutaba cada segundo, porque por primera vez yo tenía el poder. Yo tenía lo que él necesitaba, y él ni siquiera sabía que había sido mío desde el principio. Le respondí con voz calmada, casi inocente. ¿No tienes señal? ¡Qué raro! Pensé que habías pagado el recibo. Sí, lo pagué, pero no se conecta. No sé qué pasa. ¿Puedes venir a verlo? ¿Venir? ¿A tu casa? Después de todo lo que me hiciste. ¿Ahora sí quieres que te ayude? Le dije que lo pensaría. Y colgué. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera nervioso,
sino porque me invadió algo más fuerte, una rabia vieja, esa que uno guarda en el estómago sin saber que ahí sigue, hasta que alguien la vuelve a tocar. Me acordé de cada noche que pasé durmiendo con frío, de cómo me golpeó solo por defender algo que era mío, de su silencio durante mi graduación, de Laura burlándose de mí como si yo fuera basura. Y ahora, ¿quería que le arreglara el internet? Number esta vez, no, pero tampoco iba a dejar que se saliera con la suya tan fácil. Al día siguiente fui, no por él, sino por mí. Necesitaba verlo a los ojos, necesitaba ver su cara cuando supiera la verdad. Cuando llegué, me recibió Laura. Su mirada fue como una bofetada invisible. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa hipócrita que tanto odiaba. Vaya, miren quién regresó. Yo no le respondí, solo caminé directo al patio. Ahí estaba su computadora, con cables por todos lados, como si hubiera intentado conectar el alma de la casa al universo y fracasado en el intento. Mi papá salió poco después, rascándose la cabeza. No sé qué le pasa. Todo está bien conectado, pero no jala. Me agaché, revisé los cables, abrí la caja negra del router y me aguanté la risa. ¿Y este aparato? ¿De dónde lo sacaste? Le pregunté señalando la antenita sin vida. ¿Cuál? No sé. Estaba ahí desde hace meses. ¿Meses? Lo miré, con calma, como si no pasara nada. Ese aparatito lo instalé yo hace un año, para robarle internet a Don Chepe, y funcionaba solo porque yo sabía dónde ponerlo. Ahora que lo quitaste, te quedaste sin nada. Su cara se quedó en blanco. Por primera vez, don Elías no supo qué decir. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú pusiste eso? Asentí. Y también fui yo quien se lo llevó, la noche que recogí mis cosas. Tú nunca tuviste internet por tus propios medios. Solo vivías de lo que yo te dejé. No gritó, no me insultó. Solo bajó la mirada, como si una parte de su ego se hubiera roto para siempre. Y yo me sentí en paz. ¿Entonces vas a ayudarme o no?, preguntó al final. No, ¿por qué no? Me acerqué, lo vi directo a los ojos y le dije, porque yo ya no soy tu hijo. Tú me perdiste la noche que me echaste. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás, sin una lágrima, sin un adiós. Y por primera vez en mi vida, sentí que había cerrado una puerta que jamás volvería a abrir. Pero lo que no sabía era que esa puerta no era la única. Había otra más, y esa estaba por explotar. Una semana después de ese encuentro, seguía sintiéndome extraño. No por lo que le dije a mi papá, eso me dio paz. Lo raro era esa sensación, como si algo más estuviera mal, como si hubiera algo que todavía no sabía. Y lo encontré, gracias a una caja. Ángel, mi mejor amigo, me ayudó a subir al cuarto viejo de su abuela, donde tenía guardadas mis cosas desde que me mudé con ellos. Entre los libros y la ropa vieja, encontré una caja que no recordaba haber empacado. Era una de esas cajas cafés, sin etiquetas, sellada con cinta plateada. ¿Esta es tuya?, me preguntó Ángel, alzando una ceja. Ni idea. La abrí y mi mundo se partió en dos. Adentro había papeles, muchos, carpetas escolares, recibos, cartas, pero no eran mías, eran de mi mamá. Mi mamá, la que había muerto cuando yo tenía 9 años. Tomé una hoja y lo leí. A quien corresponda, autorizo que mi hijo Emiliano quede bajo la custodia de su abuela materna en caso de que yo falte. ¿Qué? No podía respirar. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Mi mamá quería que viviera con mi abuela? Entonces, ¿por qué terminé con mi papá? Pasé hoja tras hoja. Eran documentos legales, escritos a mano, copias de correos. Hasta había una carta donde mi mamá decía que no confiaba en Elías, que temía que me tratara mal. Y sin embargo, él se quedó conmigo. Me temblaban las manos. Sentí como si mi infancia entera hubiera sido una mentira, como si todo el dolor que viví se pudo haber evitado. Ángel, ¿tú sabías esto? No, bro. Juro que no. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. No reconocía al niño que alguna vez vivió ahí, al niño que lloraba en silencio para que su papá no lo escuchara, al niño que se tragó cada golpe, cada grito, cada desprecio, pensando que así debía ser la vida. Mi mamá no quería eso para mí. Entonces, ¿por qué me lo quitaron? ¿Por qué nadie dijo nada? Tenía que saber más, y solo una persona podía darme respuestas. Laura. Esa misma noche le escribí. Le mandé un mensaje frío, directo. Necesito hablar contigo. Solo tú y yo. Es sobre mi mamá. Pasaron 2 horas. Nada. Al día siguiente, me respondió. No sé de qué hablas. No me metas en tus dramas. Insistí. Le mandé una foto de la carta, esa en la que mi mamá expresaba claramente que quería que viviera con mi abuela. 5 minutos después, me llamó. ¿Dónde conseguiste eso? Eso no importa. Quiero la verdad, Laura. ¿Mi papá falsificó algo para quedarse conmigo? Silencio. Laura, no te metas en cosas que no entiendes. ¿Qué no entiendo? Era mi vida, Laura. Era mi madre. Y ustedes me arrebataron a la única persona que quería protegerme. Cortó la llamada. Y en ese momento, lo supe. Había algo más. Algo sucio. Algo que habían escondido durante años. Y esta vez, no iba a quedarme callado. Después de que Laura colgó, no pude pensar en otra cosa. ¿Qué habían hecho?
¿Por qué le arrancaron a un niño el derecho de vivir con la única persona que lo amaba de verdad? Esa noche fui con doña Trini, la vecina de toda la vida. Tenía más de 70 años y era de las pocas personas que siempre fue buena conmigo cuando era niño. Me recibió con su eterna bata floreada, una taza de café en la mano y los ojos llenos de sabiduría. ¿Qué pasó, Emiliano? Se te ve el alma por fuera. Le conté todo, desde la carta hasta la llamada con Laura. Todo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró y dijo, ya era hora. ¿Hora de qué? De que supieras. Tu mamá me dejó una copia de esa carta, por si un día necesitabas saber la verdad. ¿Tú sabías? Tu papá se aprovechó de que tu abuela estaba enferma. Metió papeles en el DIF. Dijo que ella no podía cuidarte. Laura ayudó a convencerlos. Les pintaron una historia de que tú estarías mejor con ellos. Mi corazón se fue al suelo. Pero ella me quería con ella. Mi mamá quería que estuviera con mi abuela. Lo sé, hijo. Todos lo sabíamos. Pero nadie podía hacer nada. Tu papá siempre supo cómo manipular a las autoridades. Y Laura, bueno, esa mujer nunca quiso que cargaras con el amor de otra. Sentí un fuego en el pecho. Algo dentro de mí se quebró. No solo me habían mentido, me habían robado mi infancia. No lloré, no grité, solo respiré hondo y me levanté. Gracias, doña Trini. Necesitaba saberlo. Ella me agarró del brazo antes de irme. No hagas locuras, Emiliano. Sé más inteligente que ellos. Si vas a enfrentarlos, hazlo con la verdad y con pruebas en ti. Y ahí supe lo que tenía que hacer. Fui directo al archivo municipal. Pedí los registros de custodia. Me tomó 3 días conseguir todo, pero cuando lo tuve en las manos, mi cuerpo se estremeció. Los documentos no coincidían. Algunos datos estaban tachados. Había firmas sospechosas, sellos sin validez, declaraciones de personas que ni conocía. Mi papá había mentido. Había falsificado documentos para quedarse conmigo. Guardé copias de todo. Lo organicé. Hice un respaldo digital. Y luego pedí una cita con él. Fui a su casa el sábado en la tarde. Laura no estaba. Estaba solo, como siempre le gustó estar cuando las cosas se ponían feas. Cuando abrió la puerta, me miró con sorpresa. ¿Tú otra vez? Necesito hablar contigo. No voy a gritar, no voy a llorar. Solo quiero que me escuches. Si vienes por lo del internet, no, vengo por lo de mi mamá. Se congeló. Le mostré los papeles, la carta, los registros oficiales, todo. Explícame esto. Explícame cómo le mentiste al gobierno para quedarte conmigo. No dijo nada, ni una palabra. Solo se sentó en una silla y bajó la cabeza. Tenías miedo de quedarte solo, ¿verdad? Por eso me usaste, pero no contabas con que un día yo iba a crecer, que iba a descubrirlo todo. No entiendes, Emiliano. No, tú no entiendes. Ella era todo lo que tenía. Y tú me la quitaste. Me quitaste los abrazos, los cuentos, los besos de buenas noches. Todo. Trató de justificarlo. Balbuceó algo sobre protección, sobre que me necesitaba, sobre que lo hizo por mi bien. Pero era mentira. Todo era mentira. Y entonces le dije algo que nunca imaginé decir. Quiero que me firmes un documento, uno donde reconozcas lo que hiciste, donde declares que manipulaste todo. O voy a llevar esto a los medios, al juzgado, a donde sea. Me miró con ojos temblorosos. Tú harías eso, a tu propio padre. Tú dejaste de ser mi padre, el día que decidiste robarme mi vida. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No esperaba que lo hiciera. No creí que realmente firmaría ese papel. Pero una semana después, me llamó. Ven, ya lo tengo. Fui. No sabía si me esperaba una pelea, un chantaje o una nueva mentira. Pero cuando llegué, lo encontré sentado, solo, con una hoja en la mesa, firmada, sellada. Ahí está. Eso es lo que querías, ¿no? No es lo que quería, es lo que merezco. No sabes lo que es criar solo a un hijo cuando nadie te quiere ayudar. No sabes lo que es crecer sintiéndote abandonado, cuando tenías una familia que sí te quería y te la arrebataron. Tomé el papel, lo guardé, me levanté para irme, pero entonces él se puso de pie y sin que yo lo esperara, se arrodilló. Sí, don Elías, el hombre que me gritó, que me golpeó, que me echó de la casa, se arrodilló frente a mí. Perdóname, Emiliano, no supe ser padre. Tenía miedo de quedarme solo. Tenía miedo de que me olvidaras. Yo no quería perderte. No supe qué decir. Durante años soñé con ese momento, con verlo así, roto, sin poder, pidiendo perdón. Y sin embargo, no sentí satisfacción. Sentí lástima. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no hace años? ¿Por qué me dejaste dormir bajo un árbol cuando eras tú quien debía abrazarme? Y entonces soltó la bomba. Porque no soy tu verdadero padre. Sentí que me arrancaban el alma,
¿Qué? ¿Dijiste? Tu mamá, cuando te tuvo ya venía embarazada. Yo lo sabía. Aún así, me casé con ella. Te registré como mío. Te crié como pude. Pero nunca fuiste de mi sangre. El mundo se desdibujó. Todo giraba. Mi respiración se cortó. Mi estómago se apretó. ¿Me estás diciendo que ni siquiera eres mi papá? Asintió. ¿Y lo ocultaste todos estos años? Quería hacerlo bien. Quería ser mejor. Pero no supe cómo. Lo arruiné todo. Me alejé. Me senté en la banqueta afuera de la casa. No sabía si llorar, gritar o reír de lo absurdo que era todo. Toda mi vida fue una mentira dentro de otra mentira. Y sin embargo, algo en mí se soltó. Como si, al final, ya no tuviera nada que probarle a nadie. Como si por fin pudiera empezar desde cero, sin odio, sin cadenas, sin miedo. Esa noche le dejé una carta sobre la mesa. No te odio, pero ya no quiero cargar con lo que no me corresponde. Yo me voy a buscar mi verdad. Y eso fue lo que hice. Después de esa noche, me fui. No regresé a casa de Ángel, ni llamé a nadie. Me quedé 2 días en un hostal barato en Irapuato, solo con una mochila, una libreta y muchas preguntas en la cabeza. ¿Quién era yo? ¿Realmente? ¿Quién fue mi verdadero padre? ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo? ¿Sabía que yo existía? ¿Le importé alguna vez? Todo lo que creía saber de mi historia ya no servía de nada. Tenía que comenzar de nuevo, desde el principio. Volví con doña Trini, le conté todo. Ella suspiró profundo y me dijo: tu mamá, antes de casarse con Elías, estuvo con alguien, un hombre de la Ciudad de México. Se conocieron cuando ella estudiaba enfermería, pero él desapareció. ¿Cómo que desapareció? Literal. Un día dejó de contestar. Ella lloró mucho, pero estaba embarazada y decidió seguir sola. Le pedí un nombre, un dato, lo que fuera. Solo recuerdo que se llamaba Mauricio Herrera, y trabajaba en una editorial o algo así. Ese nombre se me quedó grabado como un tatuaje en la lengua. Durante 2 semanas busqué en redes, en bases de datos, en registros públicos. Encontré como 20 Mauricio Herrera en CDMX. Mandé mensajes, correos, incluso cartas, hasta que uno respondió: hola, me llamo Mauricio Herrera. Estuve en Guanajuato hace muchos años. ¿Puedo saber quién eres? No dormí esa noche. Al día siguiente le escribí todo, con cuidado, con respeto, con miedo. Pasaron horas, y luego llegó la respuesta. Tu mamá se llamaba Gabriela, ¿verdad? Me quedé sin aire. Sí, Gabriela Ríos. Ella fue el gran amor de mi vida. No sabía que estaba embarazada. Nadie me dijo nada. La busqué, pero ya se había ido. Supe que murió, mucho después. Le mandé una foto de la carta. Le conté lo que me habían hecho. Le pregunté, sin rodeos: ¿tú eres mi papá? Él me llamó. Su voz era suave, pausada, como si hablara con cuidado de no romper algo frágil. Emiliano, no sé si lo soy, pero si tú quieres, puedo hacerme una prueba. Y si el resultado es sí, entonces te prometo que no volverás a sentirte solo. 2 semanas después, me hice la prueba. Y sí, Mauricio Herrera era mi padre biológico. Nos vimos en persona, en un café en Coyoacán. Él me abrazó como si me hubiera estado esperando toda su vida. Perdóname por no estar cuando más me necesitabas. No fue tu culpa, pero ahora estoy aquí y no me voy a ir. Y no se fue. Mauricio me ayudó a rentar un cuarto en la ciudad. Me apoyó para entrar a la universidad. Me presentó a su hermana, a mis primos, a una familia que no sabía que tenía, pero que me recibió como si siempre hubiera sido parte de ellos. Hoy ya no soy ese niño que lloraba en silencio. Hoy soy Emiliano Ríos Herrera. Y si algo aprendí de todo esto, es que la verdad puede doler, pero también puede liberarte. Me echaron de una casa, pero encontré un hogar. Me mintieron toda una vida, pero descubrí quién soy. Y al final, sí, tuve la última risa, pero más que eso, tuve el último abrazo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Y si tú también has vivido una historia parecida, si alguna vez sentiste que tu familia te falló, que la verdad se escondió por años, o que tu infancia fue marcada por mentiras, quiero que sepas algo: no estás solo. Tu dolor importa, tu verdad importa, y lo que viviste no te define. Lo que haces a partir de hoy, eso sí lo hace. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste, te enojaste o te sentiste identificado, déjame un comentario. Quiero leerte, quiero escucharte, quiero que esta comunidad sea un lugar donde podamos sanar, juntos. Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Tal vez, sin saberlo, le estés dando esperanza a alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde el silencio se rompe y la verdad se cuenta.